Colosenses capítulo 2. Y la semana pasada estuvimos aquí en el capítulo 2, pero nos quedamos en el versículo 9 y en una declaración bastante fuerte e importante que Pablo lanza en el versículo 9. Acuérdate que el contexto de esta iglesia en Colosas es... había falsos maestros y había gente que estaba queriendo introducir y mezclar todo con el cristianismo. Entonces tenías por un lado a los místicos, ¿no?, que metían estas ideas falsas en los gnósticos, en el cristianismo, y que venían con otra cultura totalmente y otras raíces. Pero también tenías los judaizantes, estos judíos. Acuérdate, la iglesia de Colosas es en su mayoría gentil. Están trayendo enseñanzas y entonces están diciendo, ok, está bien eso de Jesús, no lo podemos negar, pero tú necesitas volverte judío y hacer ciertos rituales y ciertas cosas para merecer ser salvo y para estar bien con Dios, ¿no? Entonces no estaban quitando la suficiencia de Jesús para el evangelio. Y entonces simplemente la semana pasada con el pastor vimos esto. Entonces vamos a agarrar desde el versículo 8 y vamos un poco a empezar desde ahí, porque tiene mucho que ver con lo que sigue. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y entonces lanza esta bomba Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Pablo lo que hace es decir, había varias corrientes, ya ha habido varias corrientes acerca de quién es Jesús. Algunos quitando la divinidad de Jesús, ¿no?, un nombre cualquiera, pero otros quitando la humanidad de Jesús. Y las dos cosas son importantes. Pablo está mezclando aquí las dos cosas. Dice, porque en él habita corporalmente. Quiere decir que Jesús se hizo humano, con un cuerpo humano, ¿no? Pero no solamente eso, sino corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces apelando a que Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios, y eso era necesario para nuestra redención. También la Biblia le llama el segundo Adán, porque en el primer Adán todos pecamos y la humanidad cayó, pero en el segundo Adán, ¿no?, todos seremos vivificados y todos seremos salvos. Por eso la importancia de que Jesús se haya hecho hombre, y 100% hombre y 100% Dios, para nuestra salvación. Y entonces no solo eso, sino el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en él. Y si Jesús es todo esto que nos está hablando Pablo en Colosenses, si Jesús es creador de todo, si Jesús es quien sustenta todas las cosas, si Jesús es en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y él vive en nosotros, entonces realmente nosotros estamos completos en él. Y el libro de Eclesiastés, por ejemplo, habla mucho acerca de el hombre insatisfecho con este mundo. Y entonces Salomón llama todo es vanidad y todo es vanidad. ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta de algo en lo que tú y yo tenemos que caer en algún punto de nuestra vida, y es que cuando Dios nos creó, y el mismo Eclesiastés lo dice, puso eternidad en nosotros. O sea, eso quiere decir que es esto o sea, esto no puede ser todo. Esta no puede ser todo en nuestra vida. Esta vida no puede ser mi mejor vida, sino que apuntando con esa necesidad. Y es como si Dios nos hubiera creado con un hueco. ¿Te acuerdas de estos juguetes que les comprabas a tus hijos, que eran una pelota y entonces tenía diferentes formas, una estrella y un círculo, y entonces tenía que aprender ahí por qué lugar meterlo, en qué hueco cabía, y solo si era en el lugar donde cabía la estrella podías meterlo? Bueno, es así. Tu vida va a estar incompleta. Tu vida no la va a satisfacer nada hasta que esa pieza, ¿no?, fundamental, que es Cristo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, esté en ti. Y eso es lo único que te va a hacer sentir pleno, satisfecho. Cualquier otra cosa en tu vida te va a dejar vacío. La plenitud en mi vida no viene de mis sueños cumplidos, sino de quién es Jesús para mí. ¿Te acuerdas cuando estabas estudiando tu carrera?
o cuando estabas esperando ese trabajo, cuando tenías ese sueño de me quiero comprar este coche. Y a lo mejor muchos de ustedes ya lo lograron y se graduaron y decías, no, es que nada más con que tenga esto. O sea, muchos a la etapa donde estás en tu vida, muchos ya ni se dedican en lo que estudiaron. Entonces, muchos ese coche que querías, pues ya, alguien te lo rayaron tus hijos. Muchos de esos sueños que esperabas, hoy los tienes y ¿qué? ¿Te sientes satisfecho así? ¿Eso te dio plenitud? No, porque Jesús es el único que puede satisfacer al hombre. Él nos creó para Él mismo. Y entonces Pablo lanza esta declaración, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Y esto es una verdad. Puede ser que tú hoy en día no te sientas así. Puede ser que tú hoy en día tus ojos estén desviados hacia otro lado y estés anhelando otras cosas. Pero tienes que saber que esto es una verdad para los que hemos creído en Él. Que no necesitas nada más que a Él. Que Él puede satisfacer todo en tu vida. Entonces a lo mejor tienes que cambiar el enfoque de tu vida. ¿Dónde estás mirando? Si es que te sientes hoy vacío. Y entonces mirar hacia quién es Él y lo vamos a ver. Y simplemente nos quedamos ahí y lanzó esta declaración y fue como wow. Y la semana pasada todos salimos así como claro. En Dios tengo todo, pero lo que sigue en el capítulo nos va a dar muchas más razones para entender por qué Pablo dice esto. O sea, por qué estamos completos en Él, qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces sigue diciendo ahí en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso lo que nos está diciendo es que Él tiene toda autoridad en todo el mundo, sobre las naciones, sobre toda cuestión espiritual. Jesús tiene la autoridad. Entonces Jesús no era un semidios como algunos pensaban, sino era el mismo Dios hecho hombre, Dios el Hijo. Y Pablo está diciendo, Él es la cabeza de todo principado, Él tiene toda autoridad. Y Pablo está diciendo esto porque la gente aquí estaba cambiando esta hermosura de quién es Dios por rituales, por enseñanzas de hombres, por cosas que habían quedado atrás cuando Jesús ahora había venido y se había revelado. Y debemos tener cuidado tú y yo de no cambiar la hermosura del evangelio que es Jesús por cuestiones y por rituales y por mandamientos de hombre y por tradiciones. Y Pablo va a eso, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Entonces primero lo que hace Pablo es hablar de la circuncisión, que era una cuestión que los judaizantes, que algunos se habían vuelto cristianos, pero tenían esta idea, cosas totalmente mezcladas. Y hay gente así que simplemente viene a Jesús, pero también necesita un poco de esto y también necesita un poco de esto, y entonces simplemente está buscando con qué completar a Jesús, pero entonces olvidamos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo casi no uso, por ejemplo, mi Facebook, pero de repente entro o de repente publico algo, pero de repente así, no, para que no me mande solicitud. De repente veo gente que viene aquí, que ha tomado Navegantes 1, 2 y 3 y publicando cosas. ¿Qué es eso? O sea, Jesús no es suficiente, sino también creo en esta otra cosa que no tiene nada que ver con Jesús, o que suena muy atractivo y muy religioso, pero no es el evangelio. Nada más no te reacciono para no pecar, o no te comento para no pecar, pero digo, no, o sea, eso no es, no te dejes engañar. Y Pablo va a esto, a cuestiones así, y entonces empieza con esto, la circuncisión. La circuncisión era un pacto físico que fue mandado por Dios al pueblo como un distintivo de ser separados para Dios, de ser separados de su vida carnal. Y entonces era el único pueblo en todo el mundo que tenía esa distinción, y entonces era algo muy íntimo.
Representaba, vamos a ver eso, la separación de la vida carnal. Entonces la iglesia de Colosas era en su mayoría gentil, y vienen estos judaizantes y dicen, ok, sí, Jesús es el Salvador y eso, pero tú no puedes acercarte a Jesús si no primero te circuncida. Y ahora, hoy en día no suena para nada atractivo, pero para ellos era como, ok, ¿y qué cosas más hacen? Porque se ven bien espirituales, ¿no? Y entonces eran seducidos de alguna forma porque decías, no, es que si haces esto, Dios nos dijo que teníamos que hacer esto, entonces ya te sientes mucho más apto para esto, más apto para Dios. Y entonces Pablo empieza con eso, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y primero va a eso. Esto era algo que hacían todos los hombres judíos desde los primeros días de su nacimiento, ¿no? Y a todo también aquel que se convertía al judaísmo. Y era algo que entonces los judaizantes estaban pidiendo para los cristianos. Ok, está bien Jesús, pero ustedes necesitan hacer estas cosas. Parece que hoy no sucede, pero yo recuerdo hace no muchos años un amigo que crecimos juntos, que tocábamos juntos, crecimos juntos en la iglesia, y llega un día llorando conmigo y me dice, es que mi papá fue a un viaje a Puebla en una iglesia de esas judíos mesiánicos, y entonces regresó diciendo que todo lo que creemos está mal y que ya tiene una cita para irse a circuncidar. Y él llorando, confundido, o sea, pensando, o sea, entonces realmente todo lo que hemos vivido es una mentira, o ¿a quién le creo? O sea, y ve el daño que pueden hacer estas prácticas y estos rituales. Y por eso Pablo llega y así tajantemente habla acerca de esto, diciendo, en él ustedes también fueron circuncidados, pero no con circuncisión hecha de mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Aquí está hablando del viejo hombre. La circuncisión era solo como un símbolo, pero no era lo que pasaba. O sea, no era una realidad. O sea, no era que hacías eso y ya no vivías para la carne jamás, sino era un símbolo que había dado Dios a su pueblo. Pero entonces habla, dice, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y entonces habla de esto, de una circuncisión del corazón. Y todas estas cosas, aunque son cosas que te seducen, porque son cambios externos, ¿no? Porque aunque esto era algo muy íntimo, era un cambio externo, y entonces te hacía pensar que ya estabas bien con eso. Y la verdad es que los cambios externos son fáciles. O sea, es fácil si te dicen, no sé, antes estaba muy de moda en las iglesias, no, pues la mujer no puede usar pantalón, tiene que usar falda. Dices, bueno, pues también me gustan las faldas, me compro unas faldas, ¿no? No pasa nada. Pero los cambios externos son fáciles, pero los cambios espirituales no lo son. Y Pablo va a apelar a eso. Y ellos les está diciendo, ustedes están no circuncidados físicamente, pero sí circuncidados del corazón, algo espiritual, algo real. Y estos judaizantes, ellos estaban circuncidados físicamente, pero espiritualmente estaban en la carne y no habían sido separados su vida del viejo hombre. Y Pablo está diciendo aquí que Jesús hizo esto. Él lo que hizo es hacer una circuncisión no hecha con manos, sino del corazón. Ahora, ¿qué vale más? ¿Esta circuncisión hecha a mano o la circuncisión del corazón que hizo Jesús? Pablo les está diciendo, no tiene sentido que les estén diciendo estas cosas cuando la obra de Jesús ya ha sido completa. No tiene sentido que hagan esto si Jesús está ofreciendo un cambio real, una muerte a la antigua vida para vivir la nueva vida. Y tú puedes decir hoy, bueno, no hay ningún problema con eso, yo hoy pues no lo haría, o sea, pero entonces tienes que checar qué cosas en tu vida se han vuelto un ritual.
¿no? Y entonces vives en base a eso, y te sientes más espiritual. El problema de los rituales es que la gente trata de suplir lo que es la realidad por medio de un símbolo, de una sombra. Y vamos a ver que eso no puede ser así. Versículo 12. Y entonces habla Pablo de la circuncisión, que era algo judío, pero también habla de algo que se practicaba con los cristianos y se practica. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y está hablando del bautismo ahora, porque entonces hay una creencia también, o había una creencia hasta el día de hoy, que si tú no te bautizas no puedes ser salvo, ¿no? O cómo te bautizaste, lo dijo el pastor la semana pasada, quién te bautizó y qué dijo, qué palabras dijo cuando te bautizó. Y entonces ya el bautismo se había vuelto también un ritual. Y entonces se volvió un ritual donde si tú lo hacías pensabas que ya con eso era suficiente para la salvación. Pero entonces era un acto simplemente externo, pero no interno. Y Pablo nos explica qué significa el bautismo y cómo viene eso. Dice, sepultados con él en el bautismo. Y entonces es muy bonito, lo acabamos de tener el mes pasado. Si fuiste, pues pasan, vas pasando uno por uno, te pegan tu nombre, volteas hacia la playa y está toda la iglesia. Y éramos un montón esta vez. O sea, se acabó la comida, te acabaste la comida. Y es muy bonito. Pero entonces lo que pasa es que te sumergimos y te dejamos ahí un ratito. Y entonces eso es que está siendo sepultado con él. Es un símbolo. O sea, no está pasando realmente ahí eso, sino que es un símbolo de algo que ya pasó en tu corazón. Has sido sepultado con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Y entonces te sacamos del agua como un símbolo de lo que ya ha pasado en tu corazón, que has resucitado con él. Ahora, dice aquí Pablo cómo es esto, mediante la fe. No mediante la fe, o sea, no puede ser con un ritual, sino es mediante la fe. Todo esto sucede mediante la fe. Todo eso tiene que suceder primero en tu corazón y luego lo que hacemos es esta acción pública delante de toda la iglesia, de tus familiares, donde es evidente que algo que ya pasó en tu corazón, estás haciendo una fe pública. Con Cristo he sido sepultado y he resucitado, tengo una nueva vida. Ha cambiado algo en mí, pero todo esto es mediante la fe. ¿Y mediante la fe en qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces una de las cosas que les preguntamos a los que se van a bautizar es, ¿crees que Jesús es tu Señor? Y ellos dicen, sí. ¿Crees que Jesús murió? Sí. ¿Crees que el Señor le levantó de los muertos? Sí. Entonces si eso ya ha pasado en tu corazón, esto es un simple símbolo. Muy hermoso, muy bonito. Pero tienes que saber que el bautismo no va a cambiar tu vida por sí solo. Tú no te bautizas para ser cristiano, sino porque eres cristiano decides bautizarte. Pero no tiene nada de mágico el bautismo. O sea, son las playas de Veracruz. O sea, no te quieres meter cualquier otro día. O sea, nada más vas a los bautizos. Pero tú sabes, los que somos de aquí casi nunca vamos a la playa. Bueno, si tú vas, está bien. Yo casi no voy. Pero fíjate, si yo me bautizo, pero mi vida no ha cambiado y sigo viviendo para los deseos de la carne, entonces no sirve de nada. Por eso, por ejemplo, no bautizamos niños y les pedimos esperar a que tengan una plena convicción. No queremos que se confundan. Y si ellos ya tienen una plena convicción, no necesitan bautizarse, pero mejor decidimos esperar. Es más, el mejor ejemplo para esto, que el bautismo no quiere decir que sea un ritual esencial para la salvación, es el ladrón en la cruz. O sea,
a este hombre no le dio tiempo de bautizarse. Así simplemente no. Por ejemplo, aquí hacemos los bautizos una vez al año. Entonces, ¿qué tal si no te da tiempo? ¿Qué va a pasar contigo si no? Pero el ladrón en la cruz estaba al lado de Jesús y el ladrón cree en Jesús y Jesús dice esto: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el bautismo fuera un ritual que te salvara y que hiciera algo en tu corazón, entonces Jesús hubiera dicho: híjole, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿dónde te bautizo ahorita? Lo siento, ¿no? Pero no dijo eso. Dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Jesús le dijo eso, Él estuvo ese mismo día delante de Él en la eternidad. Entonces ve cómo de repente podemos poner cosas encima y capas, ¿no? Y pensar: no, es que se necesita esto y se necesita el otro, y entonces si no eres más espiritual. Y Pablo sigue diciendo acerca de esto. Estos dos rituales significaban prácticamente lo mismo. El ritual para los judíos de la circuncisión, Pablo dice, ya no tiene ninguna validez. O sea, es suficiente con el sacrificio de Cristo. Y el ritual o la práctica del bautismo para los cristianos es algo que sí se hace, pero no se hace como eso, como algo que vaya a cambiar algo en tu vida, sino porque ya cambió tu vida. Entonces simplemente es una identificación con Cristo. Y prácticamente hablan de lo mismo, de renunciar a la vida antigua para vivir la vida nueva. Versículo 13. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y Pablo entonces va a ir a la obra que Jesús hizo. Ya escuchamos esto, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que tú estás completo en Él, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué tengo que estar completo en Él? ¿Por qué Jesús es suficiente? Bueno, porque nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Quiere decir que Jesús nos vivificó, o sea, estando muertos, separados de Él, o sea, no teniendo manera de acercarnos a Él, estando destituidos de la gloria de Dios. Él tuvo que venir y pasar de estar muertos nos dio vida. Me encanta que dice muertos, no dice, bueno, ustedes estaban enfermos como un pecado, entonces simplemente Jesús como un médico que nos sana, sino estaban muertos. Y entonces un muerto no necesita un médico, un muerto necesita un salvador. Y tú tienes que saber esto, que nosotros sin Jesús estábamos muertos en nuestros pecados, o sea, totalmente perdidos, sin acceso a Dios. Esto de en la incircuncisión de nuestra carne es que no podíamos vivir de otra manera más que para la carne, por muy buena persona que fueras. Dice, estando así, os dio vida juntamente con Él. Y esto muestra la supremacía, la suficiencia y la plenitud de Cristo en su obra redentora. No solo eso, sino que dice, perdonándoos todos los pecados. Y cuando dice todos, son todos. Pasados, presentes, futuros. Jesús, vamos a ver que en la cruz estaba cubriendo todo y nos estaba dando vida. Esto es gracia, porque nos concedió el perdón sin merecerlo, sin haber una manera en que nosotros nos mereciéramos que Él nos alcanzara. Estando muertos, Él nos dio vida, vivos para Dios ahora. Y ahí es cuando Jesús muestra toda su gracia para con nosotros.
Entonces tienes que saber, en Él fui circuncidado, ahora tengo el poder para ya no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Eso es una nueva vida. Y cuando estaba muerto espiritualmente, Él me hizo vivir. Me resucitó para estar con Él a una nueva vida. Entonces el poder para transformar tu vida no viene de ningún ritual o un símbolo, sino viene de Jesús directamente mediante la fe. Versículo 14. Me encanta este versículo porque dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y entonces nos lleva al punto crucial del Evangelio. ¿Por qué podemos estar completos en Jesús? ¿Por qué podemos estar satisfechos? ¿Por qué no necesitamos nada más? Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Él, estando muertos, nos dio vida juntamente con Él y perdonando todos nuestros pecados, pero no solo eso, sino anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ahora, esto se puede ver de dos maneras: desde una manera legal o desde una manera como una deuda, ¿no? Como un pagaré. Entonces es como si tú tuvieras una deuda que no puedes pagar y ahí está el pagaré, y entonces sabes las consecuencias. Tienes que pagar o ver de qué maneras procede esto, pero tienes que pagar. Y entonces Jesús toma esa deuda y entonces la clava en la cruz. ¿Y a qué va Jesús a la cruz? A morir. ¿Y qué hace esa deuda? Muere. O de manera legal, tú eras culpable y tú tenías que pagar. Tú tenías que cumplir una condena por eso. ¿Qué hace Jesús? Toma esa condena y la clava en la cruz. Y me encanta que dice quitándola de en medio, porque quiere decir que esa condena era la que nos separaba de Él. En medio de Jesús y de nosotros estaba esa acta. Ahorita vamos a ver qué es esa acta. Donde decía Daniel Soto Álvarez, por si no sabías mi nombre, culpable, muerto en sus delitos y pecados, condenado a una vida sin Dios, y no había nada que hacer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿cuál era esta acta? ¿Cuál era este documento que nos condenaba y que nos atacaba? Pablo está hablando de la ley. Esta misma ley hermosa que Dios dio. Ahora, la ley no es mala en sí. La ley es buena, los malos éramos nosotros. Pero esta ley es como si tuvieras, mira, aquí está, creo que hay 10 lugares, como si estuvieran los 10 mandamientos aquí sentados. Y entonces nos estuvieran acusando, diciendo: eres culpable de esto. Y tú puedes agarrar y decir: bueno, yo me sé los 10 mandamientos, yo nada más fallo en uno, y es chiquito, ni siquiera vale mucho. Cuando Jesús viene al mundo, lo que hace es explicar la ley y va profundo, que no solamente se trata de actos que has hecho, sino de cosas que has pensado y cosas que están en tu corazón. Como el adulterio, dices, yo nunca he hecho eso. Bueno, si has mirado a una mujer y la has codiciado en tu corazón has adulterado. Y dices, ahora, ¿por qué es la ley esto? ¿Y por qué Jesús hace esto con la ley? Es porque la ley nunca tuvo la intención de salvarnos. La ley no fue dada para que tú y yo pudiéramos ser salvos, porque nadie podía cumplir la ley. A eso vino Cristo. La ley no estaba hecha para salvarnos, sino para informarnos. Dani, eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios.
Pero ahí no termina, sino que también, ahí no termina la historia, sino que hay esperanza en Jesús. Y ese es el Evangelio. Y entonces Pablo está hablando, lo que hace Jesús es la ley que nos era contraria, que simplemente nos estaba acusando, diciendo, eres pecador. Te está informando de lo que eres delante de Dios. Aquí está el estándar de vida de Dios y no puedes cumplirlo. Esta misma ley santa, hermosa, era nuestra condena. Y entonces todo estaba en nuestra contra. Y entonces Jesús viene y eso que estaba en medio, que nos separaba, lo toma, lo clava en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesús, tú y yo, ya no estamos bajo la ley. Que mi justicia ya no tiene que ver con mis acciones, sino con mi fe. Y hay muchas iglesias que dicen, no hables de eso, o sea, no prediques eso, porque la gente entonces va a decir, bueno, si es así, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Porque ya no es por mis acciones, pero no, o sea, te das cuenta, si tú piensas esto, es porque realmente no has conocido el amor de Dios. Pero esto es lo que la Biblia enseña. ¿Y sabes qué está haciendo Jesús con nosotros? Nos está cautivando con su amor. Está diciendo, mira, lo único que tienes que hacer es venir a mí, arrepentirte de tus pecados, ven. Eso es suficiente. No necesitas hacer nada más. Yo voy a hacer todo en tu vida. Y dices, ¿en serio? Sí. Cuando tú crees eso y ves el amor de Dios ahí, o sea, quedas cautivado con eso y entonces le sigues hacia donde Él te diga. Pero ese es el Evangelio real. Y Pablo está diciendo eso, lo que hizo Jesús en la cruz es clavar eso, quitarlo de medio. Ya no eres culpable, la condena que te separaba ha sido cancelada. Jesús satisfizo con su vida toda la ley. Él sí cumplió la ley al pie de la letra, porque tú y yo no podíamos. Entonces Pablo está apelando a eso porque dice, ¿cómo pueden estar pensando vivir por la ley? No se puede. Se ve muy espiritual, pero no se puede. Ahí no vas a encontrar salvación ni satisfacción, pero sí vas a encontrarla en Jesús, en su obra, que es completa, que es plena. Lo peor de esto es que de repente una vida así que está tratando de cumplir con cosas se vuelve una rueda de la fortuna. Y entonces un día estás arriba y haces todo lo que consideras que está bien y es órale, me siento súper cristiano, pero otro día no lo haces y estás abajo y dices, soy lo peor, o sea, ¿cómo Jesús puede poner sus ojos en mí? Seguro ya no tengo perdón. Y otro día estás arriba y hoy hice bien, hoy sí cumplí con todas las cosas y al otro día ya estás abajo. Y no se puede vivir así. Jesús no quiere eso, Jesús no vino a eso. Jesús quiere que sepas, estás completo y pleno en Él, por lo que Él ha hecho. Su sacrificio es perfecto, su sacrificio es suficiente, su sacrificio quitó el acta que nos acusaba y la clavó en la cruz. Todas las cosas piadosas que hacemos no nos hacen más justos y espirituales. Hay gente afuera sin Dios que es más dedicada en lo que hace que nosotros siguiendo a Dios. O sea, hay gente que dice, mira los testigos de Jehová, ya no lo hacen, pero antes iban de casa en casa y estaban todo el día parados ahí, hasta con la lluvia, con su literatura. Dicen, mira, o sea, de nada sirve si Jesús no es suficiente para ellos. ¿Te das cuenta? No se trata de eso. Porque si fuera por eso, hay otras prácticas u otras religiones que son mucho más cumplidos que nosotros.
Pero si yo entiendo que Jesús ya hizo todo por mí, que en Él estoy completo, que Él me perdonó, que Él me dio vida, que Él me liberó, eso me va a llevar a amarle. Y eso es lo que Dios está esperando, No te pide esa condición, ven y ámame primero, sino que primero lo que hace es derrama todo su amor en ti. Y cuando ese amor es derramado, ¿qué pasa en ti? Bueno, yo también quiero amarle de regreso. Y eso es lo que Dios espera. Si yo le amo entonces de regreso, yo voy a buscarle, voy a buscar conocerle y voy a buscar obedecerle y servirle. Pero tienes que saber eso, nada de eso te hace más justo. Si tú estás haciendo algo hoy, sea lo que sea, cualquier práctica para ser más justo y salvo, deja de hacerlo. Es mejor que no lo hagas. Mejor ve lo que Jesús ha hecho. Recibe su amor, sé perdonado, vivificado, liberado. Y entonces de regreso ámale y disfrútale. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos sigue hablando de la cruz porque es el punto crucial de la vida. Y es una imagen vívida, cómo nuestra culpa fue quitada, cómo fue cubierta, cómo mientras los clavos le atravesaban también yo estaba teniendo esperanza. Y no solo eso, sino que nos dice aquí en este versículo que la victoria de Jesús fue evidente en la cruz. Una victoria espiritual. Jesús triunfó sobre el enemigo y entonces Él tiene todo el dominio sobre todo el mundo espiritual. Algo que parecía el final fue el principio de nuestra salvación. Dios convirtió algo horrible como el castigo de Jesús inocente en algo hermoso para nosotros. Cuando Satanás creía que había ganado para siempre, porque eso era lo que tocaba, que fuéramos entregados a Él. Dios realmente ahí fue donde nos dio esperanza. Eso es lo que Dios hizo en la cruz y por eso siempre hay que pasar por ahí. Es esencial pasar por la cruz porque ahí cambió nuestra vida. Y Pablo habla por eso de la cruz. O sea, ustedes pueden estar completos y plenos en Él por la cruz. Porque Jesús hizo lo imposible para que tú hoy puedas estar completo y tengas esperanza. Versículo 16. Por tanto, y Pablo llega a una primera resolución. Dice, por tanto, después de todo esto, si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, si tú estás completo en Él, si el sacrificio de Jesús y la cruz hizo eso, te perdonó tus pecados, te dio vida juntamente con Él, quitó lo que te estorbaba y fue la victoria de Jesús, entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas estas tradiciones judaizantes. Y Pablo está diciendo, por tanto nadie os juzgue. Y esta palabra, juzgar, está queriendo decir, o sea, que nadie te haga sentir menos por estas cosas. Que nadie te haga sentir menos por no cumplir estas cosas. Ahora, eso no quiere decir que nadie te puede decir nada como cristianos. Está hablando de este tipo de cosas que realmente no son necesarias para vivir tu vida. Porque la Biblia también habla que los santos juzgaremos al mundo. Entonces, ¿por qué no juzgarnos los unos a los otros en cuestiones cuando alguien está pecando? ¿No? Poder llegar y decirle, oye, creo que estás haciendo mal. O sea, arrepiéntete. Si no quiere decir que salgas de aquí, no, nadie me puede juzgar, nadie me puede decir nada, o sea, está hablando de este tipo de cosas, que nadie te haga sentir menos espiritual por no hacer ciertas cosas, por comida o bebida. Acuérdate, ellos tenían la dieta kosher, entonces eso les hacía sentir más espiritual y entonces le decían a los cristianos gentiles, tienen que comer kosher.
para que sean realmente espirituales. Pero no solo eso, sino en cuanto días de fiesta, luna nueva, días de reposo, tienen que cumplir el día de reposo, viernes 6 de la tarde, sábado 6, hasta sábado 6 de la tarde. Pablo dice, nadie te juzgue por estas cosas. ¿Por qué? Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir que esto era una sombra, simplemente una silueta, pero no era lo realmente. Estaban apuntando a algo más. Dios les había dado ciertas dietas, ciertas cosas que hacer, pero no para que se quedaran por toda una vida como un ritual, sino porque les quería enseñar algo y estaban apuntando a algo mucho más grande. Y dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta palabra del cuerpo es de Cristo quiere decir que con Jesús estas cosas se hicieron realidad. Lo que era sombra se hizo eso, corporal. Entonces todas estas cosas realmente ya no tienen un sentido porque lo que esperaban ya vino Jesús. Entonces que nadie te haga sentir menos espiritual por estas cuestiones, que nadie te haga sentir condenado cuando ya eres libre. Es más, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Cuando yo no tengo una relación real con Jesús y baso mi justicia en mis obras, entonces fácilmente no solamente puedo ser juzgado y eso que me afecte, sino me convierto en un juez. Porque ese es el otro lado. No solamente pueden juzgarte, sino de repente tú puedes convertirte en juez. Y entonces tomas el lugar de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido juzgando a otro cristiano por este tipo de cuestiones? Es que mira cómo se viste. Trae tatuajes. ¿En serio? ¿En serio no vestirte de cierta manera o no traer tatuajes te hace más espiritual? Hay gente que se quita la gorra entrando a la iglesia. No te hace más espiritual ni menos la gorra, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido juzgando a las otras personas por este tipo de cosas? Y Pablo está diciendo, por tanto, que nadie te juzgue por estas cosas. No te hacen más espirituales estas cosas, ni días, ni comida, ni cuestiones que no tienen un sentido espiritual. Dice, porque todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, ¿para qué quieres vivir en la sombra si ya ha sido manifestada la luz en Cristo? Y Pablo sigue diciendo en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. O sea, nadie te quite este regalo de libertad, de gracia, de plenitud en Cristo. Que nadie, no dejes que eso pase. Hay una historia que seguramente la has escuchado de Chuck Smith, de Calvary Chapel. Cuando empezaron a venir los hippies a la iglesia, había una alfombra blanca. Y ellos empezaron a creer en Jesús. Y entonces, pero se seguían vistiendo hippies, o sea, venían sin descalzos todavía, el cabello largo. Y entonces los servidores de la iglesia estaban muy preocupados porque en la entrada había una alfombra blanca. Y entonces los hippies pisando el suelo y el asfalto llenaban la alfombra blanca de mugre. Y entonces preocupados llegaron y dijeron, es que nos están ensuciando la alfombra, arranquen la alfombra, o sea, no importa, la gente se está salvando. Pero te das cuenta cómo podemos llegar a pensar de repente. Poner capas y decir, esto es ser cristiano, tienes que hacer esto. Y Pablo va a seguir hablando sobre eso. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Esto afectando humildad está queriendo decir esta falsa piedad que a veces había en ellos
y que hoy sigue habiendo una falsa piedad, o sea, como vivir de una manera muy humilde, pero querer aparentarlo. ¿No conoces a alguien muy orgulloso de su humildad? Que llega y dice, pero yo no hago eso. O sea, no, yo soy así. O sea, no puedes vivir así. O sea, es más, se contradice eso. No puede haber orgullo en tu humildad. Y está hablando de esto Pablo. Estas palabras quieren decir exactamente eso. Una falsa humildad, afectando humildad. Entonces estaban estos: nadie os prive de vuestro premio, los que tienen una falsa humildad y el culto a los ángeles. Entonces estaban diciendo, tú tienes que vivir de cierta manera, hacerte un humilde orgulloso, un orgulloso humilde, para venir ante Jesús. No solo eso, sino algunos decían, bueno, tienes que adorar a los ángeles porque ellos son mensajeros y ellos son los que te pueden llevar hacia Jesús. Y dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Eso era una arrogancia espiritual, decir, bueno, tú no puedes llegar hasta Jesús, sino tienes que hacer estas cosas, vivir de cierta manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas cosas o no hemos sido parte de ellas? Y Jesús está diciendo, estas cosas solo eran sombra, una silueta. Y entonces Pablo les dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entromeciéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, ¿por qué quieren vivir en la sombra de la ley y no en la realidad que es Cristo? Eso, vivir en la sombra de la ley es privarte de tu premio, que es lo que Jesús ha logrado a través de la cruz. Eres libre y nada te impide acercarte a Dios. No hay un mediador sino solo Jesús, y Él mismo es Dios. No tienes que hacer algo para que Él te escuche, porque entonces caes en una falsa piedad o falsa humildad. No necesitas un apóstol o un pastor o los líderes para que tu relación con Dios crezca, solo le necesitas a Él. Y puedes acercarte con confianza. Mira lo que dice, y no haciéndose de la cabeza. O sea, están tratando de vivir de esta manera y no directamente conectados a la fuente. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, ¿por qué no querrías estar directamente con Él? Y este es el cristianismo. No vives en base a reglas y a normas para acercarte a Dios, sino estás directamente conectado a Él, tienes una relación personal. O sea, tienes acceso al teléfono rojo, como el de los presidentes. ¿Por qué tener intermediarios? Versículo 20. Pablo sigue hablando acerca de esto. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, hay tantos mandamientos y doctrinas de hombres metidos en las iglesias. Y de repente llega gente de otra iglesia y dice, oye, ¿y por qué aquí no hacen esto que hacía en mi otra iglesia? O sea, ¿cómo para qué quieres? Pues por eso vienes por eso vienes de allá. ¿Por qué quieres lo mismo? Que se han vuelto mandamientos. ¿Y por qué aquí no dan sobres para la ofrenda? A ver, encuéntrame un versículo. Pero ve, todos podemos llegar a caer en eso. Todos somos tentados a vivir de esta manera. Y entonces Pablo nos habla del cristianismo del no, de estos que dice, o sea, si ya habías muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué quieres vivir de esta manera? No, es que el cristiano no puede hacer eso, ni puede hacer esto, ni toques esto, ni vayas aquí, ni hagas eso. El cristianismo no es así, El cristianismo es una relación verdadera, espiritual, que se trata de eso, de Jesús.
una conexión real con Él, es Él siendo la vid, nosotros los pámpanos, Él nutriendo nuestra vida, es vivir en el poder del Espíritu, en unión con Cristo, muertos al pecado. Dios no pide condiciones para su gracia. El cristianismo no se trata del no. Y te pido algo, no les enseñes eso a tus hijos. Que el cristianismo se trata del no. No puedes hacer eso. No te estoy diciendo que les digas a todos que sí. Edúcales en el Señor. Pero de repente podemos caer en esto. No, es que eso no lo agrada a Dios. Y decir, ¿en serio no le agrada a Dios? O sea, ¿es verdad eso que estás diciendo o no te agrada a ti? Vivamos de tal manera que ellos vean el amor que tenemos a Dios, que vean lo que Él ha hecho. ¿Te das cuenta? Después de hablar la obra maravillosa en la cruz, se trata del sí, de lo que sí tenemos en Jesús. Vive de tal manera que ellos se enamoren de Cristo como tú le amas. De lo que sí, muestra de lo que sí tenemos en Él. Entonces este es el cristianismo del sí. En Él sí tenemos todo, en Él sí tenemos perdón de pecados, Él es suficiente para nosotros, Él nos ha limpiado, nos ha perdonado, ha hecho todo lo necesario para nosotros. En Él sí tenemos plenitud. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Estaban peleando por cosas triviales, que no tienen un valor eterno en su vida. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Entonces hacían cosas diciendo, ok, no quiero pecar, entonces por eso no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago el otro. Y entonces era como autonegarse cosas para no pecar, para sentirse más espirituales. Y entonces estaban realmente, en vez de vivir en el poder del Espíritu, bebiendo de la plenitud que es Cristo, estaban simplemente negados y apretados, diciendo, no quiero hacer esto. Como los caballos que van así, que les ponen estas cosas para que no vean nada. Pero eso no es vivir en Cristo. O sea, Jesús no quiere que vayas así por la vida. Por supuesto, el pecado es pecado y Él no quiere que peques. Pero Jesús quiere que vivas la vida en el Espíritu. Y después vamos a hablar más de eso. Que tengas la plenitud espiritual que Él ofrece. Y el legalismo, y está diciendo Pablo esto, el legalismo promueve negarse a los deseos de la carne y vivir así para verse muy espiritual. Pero el legalismo es una falsa espiritualidad y es carnal totalmente. Te hace sentir que por lo que haces eres mejor que otros y entonces Dios te debe algo. Y no puedes vencer el pecado simplemente negándote a pecar. Mira lo que dice Pablo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la solución para no pecar no es aguantarte el no pecar. No es privarte de las cosas para no pecar. Ahora dices, ok, entonces ¿qué hago? Y déjame terminar con esto. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De esto se trata la vida del cristiano. De poner nuestra mira en las cosas eternas, de vivir para eso, de poner nuestra mirada en quien es el autor y el consumador de la fe, en Jesús. Ahora, ¿cómo se ve esto? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Oramos?